dice, actualmente, bueno, después te cuento más de esto porque la tengo la diputada Karina Banfi en línea. Karina, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? A ver, es una mezcla. Lo primero que quiero hacer es breve porque imagino que usted debe querer descansar. 26 horas 26 ya horas. sin dormir. En línea lo que voy a decir, Karina, es esto. Yo voy a decir tres cosas y después hablamos. Le pregunto. Sí, Lo primero que quiero decirles a todos ustedes es gracias, porque privó la República. Lo segundo que quiero decirle es que realmente yo no sé si el proyecto es bueno o es malo. Lo que estoy saludando es el imperio de la República y la Constitución. En el tiempo veremos, porque hemos escuchado tantas voces que la verdad que los de a pie sobre si esto es bueno o es malo tenemos una confusión bastante importante. Y lo otro que quiero preguntarle es si esto va a llevar ahora sí va la pregunta, si esto va a llevar un debate en Cambiemos al respecto de la naturaleza de determinadas cosas, porque los ciudadanos estamos hartos de ver el ejercicio de la violencia como instrumento de la política y acoso a la democracia. bueno, primero agradecerle la observación y la mirada que tiene de todo este proceso. Para nosotros, y esto lo digo en mi nombre y en nombre de todo Cambiemos, la jornada de ayer, así como la de la vez anterior, han sido extremadamente dolorosas porque a mí me resulta incomprensible cómo puede primar en un ámbito tan democrático como es el Congreso de la Nación, donde están representadas todas las voces, donde hay mayorías y minorías que se confluyen a partir de los ganadores y los perdedores en una elección, ¿no? Y en donde no nos podemos poner de acuerdo, no podemos conversar, se miente, se difama, se mortifica, se hace trampa permanentemente. Y en realidad a veces, o por lo menos la sensación que yo tengo de estos días, que no se trataba de los jubilados, que los jubilados fueron el escudo de un sector que ve cómo se deprecia el poder que han ostentado durante tantos años, porque la verdad es inexplicable el nivel de odio y el nivel de violencia que han perpetrado en el día de hoy. Trataron de suspender más de 4 oportunidades la sesión con instigación, violencia, amenazas a los diputados que estaban sentados, digamos, repitiendo el proceso de que se había vivido en la sesión anterior, ¿no? Como Ujú. que no había pasado nada, nada se había aprendido. Y en realidad lo que generó, y esto también creo que es un modo de reflexión, primero nuestra, de la obligación que tenemos de ser muy didácticos para explicar estas situaciones, muy, muy didácticos, para que la gente lo entienda. Es una ley compleja, porque en realidad no es la reforma previsional en sí, sino que es la reforma sobre un cálculo de movilidad jubilatoria, una cosa muy técnica que todos tuvimos que aprenderlo y nos lo tuvieron que explicar en varias oportunidades y ser didácticos, pero teniendo un objetivo muy claro, es cómo los jubilados no van a perder. ¿Van a perder con esto los jubilados? No, van a ganar por encima de la inflación. ¿Y por qué? Porque se va a utilizar el indicador de la inflación del INDEC, que no existía en la Argentina hasta el año pasado, que se reconstruyó con los valores del INDEC. Siempre como se usa ese indicador, más el índice del RIPTE, que se construye a través de los convenios colectivos de trabajo, eso va a dar una proporción que va a permitir evaluar un salario con un poder adquisitivo por encima de la inflación siempre, no a veces como esta fórmula que acabamos de Ujú. derogar, sino siempre. Una vez dicho esto, después, bueno, ¿cómo lo explicamos? Y creo que ahí en una habilidad comunicacional que tuvo la oposición, porque siempre el miedo, viste cómo Ujú. funciona en relación Ujú. a la razón, ¿no? Sí, sí. Prima la zozobra, y en ese contexto creo que también acá no es la decisión caprichosa de un presidente que un día se despertó y dijo vamos a cambiar esto. Él ya lo había planteado el día que inauguró las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo de este año, que esto debía resolverse. Y esto fue parte del acuerdo de todo el arco político. 23 provincias Mm. participaron. No fue que nosotros conseguimos un quórum holgado que, por ejemplo, hoy se mantuvo durante 4 horas Ujú. en una suerte de filibuster peronista
que crearon los diputados haciendo cuestiones de privilegio de cualquier cosa para no tocar la cuestión de fondo que era esta ley y que se empezó a tratar a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, había una necesidad de imponer lo que sucedía en la calle y lo que yo lamento pero infinitamente y me da muchísima tristeza es cómo ver a estos diputados que son elegidos por el voto popular utilizando a la gente de escudo. Y lo vimos todos. Y no nos lo tiene que contar nadie. Ahí, eso no puede volver a pasar en la Argentina nunca más. Claro, pero ahí, por ejemplo, Karina, te digo que en el día de hoy, quizás lo mejor que se ha escrito en el día de hoy a nivel de la media metropolitana es una columna de Rubén Rabanal en Ámbito, que claramente comienza citando el artículo 22 de la Constitución, donde se plantea el tema de la sedición. Yo creo que si esto queda en manos de jueces, que meramente ven en esto un altercado en la calle como consecuencia de la ira del pueblo, digamos, y dicen esto es un tema político, todos estos van a quedar impunes. Y en realidad los de afuera articulaban con los de adentro y los de adentro articulaban con los de afuera. Sí, no, mire, para mí es muy importante responsabilizar, en este caso usted diría a los de adentro. ¿Por qué? Porque los diputados nacionales tienen una responsabilidad mayor sobre la sociedad y son ellos los responsables de llevar tranquilidad y no generar los agites, por ejemplo, de la diputada Mayra Mendoza, que si ustedes se meten en mi tele, está grabada en una situación totalmente desbordada en medio de una sesión tratando de interrumpirla a los gritos. Y la verdad es inexplicable qué era lo que quería lograr. Es más, es importante que observen al resto del recinto, porque nadie la miran con compasión, la verdad, y no se entiende qué es lo que están peleando. Porque si esto lleva a este tema, no me quiero explicar qué va a pasar el jueves cuando tratemos el presupuesto. ¿Qué quiero decir esto? El 76% del presupuesto nacional de hace 20 años en la historia argentina va a estar dedicado y abocado a políticas sociales que incluyen a los jubilados. ¿Y saben por qué? Porque tenemos 30% de pobres y nosotros necesitamos combatir la pobreza, necesitamos que la gente sea de clase media, necesitamos la reforma laboral para que haya un blanqueo de más del 60%, para que a los jubilados no se les saque plata cuando hay recesión y que realmente tengan una fórmula protegida. Yo sé que parece que en todos es eslogan, pero quiero decirles esto a los que nos están escuchando. Desde que ingresamos al gobierno como Cambiemos, nunca abandonamos a los jubilados. La reparación histórica, la devolución del IVA, el bono de fin de año del año pasado, el crédito Argenta. Yo sé que eso puede funcionar como paliativos y dentro de la reforma de la reparación histórica estamos en este proceso del 2018 llevando adelante todo un ejercicio para llevar una reforma previsional con miras al futuro. Va a ser la primera vez en la Argentina que vamos a pensar una ley para el futuro, para todos nosotros cuando nos tengamos que jubilar. Y eso es lo que nos tenemos que permitir dentro del Congreso. Y nosotros somos representantes del pueblo. El pueblo no es soberano en la calle. El pueblo es soberano adentro de las instituciones, como el Congreso de la Nación. Y nos votaron hace un mes y medio y lo votaron a todos los gobernadores que ganaron las elecciones y hoy estaban apoyando este proceso. Sí, lo que ocurre es que justamente, que creo que esa bancada en la que está, por ejemplo, Mayra Mendoza, Rossi. Entonces, yo decía hoy temprano, Rossi es una persona que exuda tanta violencia que lo veo y me crea una incomodidad hasta corporal cuando lo veo. Es tan violento ese hombre, tan violento. Y Mayra Mendoza está en esa misma línea, pero el tema de fondo es que para ellos la democracia es un maquillaje. Esta gente no cree en la democracia. Ayer lo demostraron, esas sordas estaban organizadas y conectadas. Es sinérgico esto, no es casual. Sí, se acompañan con los grupos de izquierda que son grupos claramente que tienen, digamos, que no comprenden la democracia en los mismos términos que los otros partidos de la Argentina y que está bien en su ideología y tienen una representación dentro del Congreso, pero eso no los habilita a llenar la calle y pretender que uno tenga que, no sé, hoy dos diputados en su discurso, uno fue el diputado Rossi y otro la diputada Ceruti y también la diputada Camaño con mucha pena lo digo porque le tengo mucho respeto, invitaron a la pueblada. Sí. Y creo que eso habla de las épocas más oscuras de la Argentina, porque en realidad nos están poniendo uno contra otros. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que los jubilados estén bien? ¿A cambio de que se terminemos con la corrupción o que terminemos
con la pobreza, porque esto no empieza el día que empezamos a hablar de esta reforma. Esto empieza semanas atrás cuando se enteraron que el juego no dio otro poder, está investigando a todo un gabinete. Un gabinete que está en su mayoría preso y que es lamentable en la historia argentina. Sí, claro. Es lamentable. A mí me da vergüenza. Yo soy miembro de Relaciones Exteriores, trabajo mucho con Cancillería. Cuando se cuenta esto, por un lado nos dicen qué bueno que la justicia está actuando, y por el otro lado es ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Entonces me parece que hoy, y le agradezco a ustedes como comunicadores sociales que puedan poner en valor el rol del Congreso. Tuvimos 4 horas sostenidas sin poder levantarnos ni siquiera el baño para sostener el quórum en su mayoría completa, para evitar principalmente que hubiera un estallido dentro del Congreso como fue la vez anterior, y principalmente llevar un discurso muy claro para poder alivianar lo que estaba pasando en la calle. Y espero que esta situación no se vuelva a repetir nunca más, al menos en el proceso que estamos viviendo todos los argentinos, y más en una época tan necesaria como el fin de año. Sí, bueno, creo que fracasaron en su idea de que iban a repetir el 2001. Yo recién puse al aire las palabras de Lilita dirigidas a Moró, a las que agregaría que tengo guardada en mi colección, en mi archivo, la foto de la primera reunión de gabinete de Duhalde, presidente de Quasi Facto, con Moró sentado al lado de él. No está Qué unido, buen recuerdo. no están unidos cualquiera, no están unidos cualquiera. Karina, yo creo que lo dígame. que hizo hoy Lilita fue una deuda con la democracia para todos los argentinos, porque realmente, y esto lo digo como radical, todo lo que dijo es verdad, todas las hostigaciones, y como usted recién ha reflejado en una imagen muy clara, la antidemocracia que lo ha invadido a Moró es digno de no pertenecer más a la Unión Cívica Radical, así que está en el lugar que corresponde. Que tengan la mejor jornada posible. Gracias por el compromiso republicano. Me siento muy orgulloso realmente. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos un lugar para poder expresarnos. Buen día. Buen día, la diputada Karina Banfi. 26 horas.